En público, cuando uno se mete a LinkedIn o qué sé yo, en general los que están gritando son los entusiastas. Dicen, oye, el Sí. mundo va a cambiar, la singularidad, bla. Pero en privado a mí muchos amigos me han dicho, oye, no te compré esta cuestión, si es puro marketing, no es para tanto. Ahora, a todos esos amigos yo les digo, ¿te has metido a jugar con el chat? O sea, úsalo en tu día a día, como que cuando llegáis a ese nivel de que es una herramienta que está al lado, no sé, yo tengo el WhatsApp y ChatGPT al lado, uno al lado del otro y estoy todo el día trabajando y mando mensajes y uso ChatGPT. Este es el podcast de Miguel Ángel Labarca y esta es una conversación con Francisco Kemeny, experto en marketing digital, inteligencia artificial generativa y artista visual digital. Francisco ha trabajado en el mundo digital en empresas como Telefónica, Accenture y Virtus. Y al mando de su propia agencia trabajó con marcas como BTR, Cencosud, Microsoft, Samsung y Banco de Chile. Pero Francisco no se queda en la teoría. Francisco es de esas personas que experimentan sin parar con las nuevas tecnologías. Si se meten a su canal de YouTube, verán experimentos increíbles con ChatGPT, aplicaciones de generación de imágenes y otras tecnologías relacionadas. Esta es la primera parte de nuestra conversación. Si quieres ver o escuchar la conversación completa, suscríbete a nuestra lista de correos y accede a todas nuestras conversaciones, novedades, ofertas y contenido exclusivo. Año 2033. Mi hijo mayor, si es que siguen existiendo las carreras más o menos de 5 años, y si va a la universidad, todo eso está por verse, pero estaría saliendo y estaría entrando a su primer trabajo. Yo tengo el recuerdo súper vívido de mi primer trabajo, y me pregunto, ¿cómo crees tú que va a ser esa oficina? ¿Cómo crees tú que va a ser ese trabajo? Creo que no muy diferente de lo que estamos viviendo hoy día, la verdad. Hay esta noción de que el mundo cambió radicalmente post pandemia y que es verdad. Hace 10 años atrás todos decíamos, oh, qué rico poder trabajar de la casa, qué impresionante sería. Y de repente estamos acá, pero creo que todos tenemos esa necesidad un poco humana ¿Ya? de salir a la calle y de juntarte con gente y de tener una reunión presencial y de tomarse ese café, ¿cierto? Claro. Pero obviamente hemos aprendido que hay una eficiencia en, oye, no tengo que viajar 1 hora para tener una reunión contigo si no vamos a hablar 5 minutos, ¿cierto? O podemos Lógico. juntarnos y trabajar en un Excel en conjunto, o podemos hacer un montón de cosas remotas. Y Esto, yo creo esto que que estamos haciendo ahora, tú estás ahí en Ciudad de México, yo estoy en Santiago de Chile, hubiese sido totalmente, imposible. totalmente. Yo creo que antes no era imposible, era impensado. Era Claro. como que, ¿cómo lo vaya a hacer? Era como pasaba eso un poco. Pero yo creo que en el futuro, y en el futuro cercano, ni siquiera tan lejano, el modo híbrido se va a quedar. Yo creo que ese es el espacio real de la oficina del futuro. Y sin hablar de cosas más tecnológicas como puede llegar a ser el VR y el metaverso y las cosas virtuales, sino que solamente esto, que es como la base del trabajo remoto y la base del trabajo híbrido, poder cerrar mi computador, agarrar mi cámara y tener una llamada o sentarme en un café contigo. Y yo creo que esa flexibilidad va a ser clave en lo que son los espacios de trabajo del futuro. Ya. O sea, futuro híbrido de todas maneras. De todas Totalmente. maneras. Ok, Y pongámosle la capita de híbrido virtual, y ahí como que ya podemos entrar en cosas más divertidas, pero está en esos 3 niveles. ok, ok. Y ahora pensando en el tipo de trabajo, porque creo que, claro, una cosa es el entorno que yo tiendo a pensar como tú, al final los entornos no cambian tanto, y lo hablamos con un amigo el otro día, que al final si traes a alguien de hace 500 años en una máquina del tiempo, le muestras los aparatos que tenemos, queda impactado, pero probablemente si le muestras una casa, diga como, ok, sí, una puerta, una cama. Es como vivimos más o menos, más o menos en la misma sintonía. Pero pensando en mi hijo llega, se sienta en su escritorio, suponiendo que hay un escritorio, ¿cuál va a ser su pega? Porque yo creo que yo hace 20 años, en el fondo básicamente me sentaba, abría el Outlook, y un poco porque me obligaban, porque era lo que se usaba en la compañía y eso era lo que había que usar, y básicamente uno se movía en ese mundo de responder mail,
anotar pendientes, fijar reuniones, calendario y de vez en cuando abrir un Excel, abrir un documento de edición de texto, y ese era básicamente el trabajo. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo en 10 años más? Qué divertido que menciones como sentarte en el computador y abrir Outlook, ¿ya? Porque muchas veces la gente confunde el trabajo con responder correo. Claro, Ese no es claro, el trabajo. absolutamente no, pero creo que cuando uno está metido en una organización grande, muchas veces no debería ser, pero eso es. Es que el punto, al punto que voy, estoy de acuerdo contigo, estoy trabajando, estoy respondiendo correo. El punto que voy y que quiero poner arriba de la mesa es que todas esas tareas, tal vez repetitivas y un poco irrelevantes en lo que es realmente trabajar, van a ser reemplazadas por algún tipo de automatización. Después podemos Ok. hablar si es que es inteligente o no es inteligente. Pero muchas veces estos correos son cosas como, no sé, mandar el reporte, eh, incluso analizar el contenido de una tabla o hacer la minuta de la reunión, ¿no? Todas El, esas el, cosas que... el mejor, yo no sé si todavía existe, pero el mejor es ese for your info. ¿Ah? FYI. FYI, pum, y a toda la organización, Y porque, pegáis, porque claro, sí. y el trabajo de muchas personas, sin menospreciarlo, es sentarse en una reunión, escuchar, tomar apunte y mandar el FYI, ¿cierto? Aquí está la minuta de la reunión. Y que son insumos súper importantes en el proceso de trabajo de cualquier organización, de cualquier equipo, tienen que existir. El punto no está ahí. El punto está en el recurso humano mal utilizado en hacer esa recopilación de información y enviarla. Hoy día, con la tecnología que existe, ni siquiera con la tecnología más avanzada, con el grabar la reunión en tu teléfono, ya podréis mandar la minuta de cierta forma transcrita con lo que hace el iPhone que escucha tu voz y te la transcribe en texto. O sea, es más como quizás las herramientas se hacen mucho más alcanzables, pongámoslo de alguna forma, Ajá. para que las personas sepan que las pueden utilizar para mejorar su tiempo de actividades, digamos, no estar tomando apuntes, mandando un FYI, sino que prestando realmente atención, generando valor en la conversación, analizando lo que está pasando, ¿cierto? Y todo lo que pasa como medio task-driven y medio repetitivo, lo tiene que reemplazar una máquina de alguna manera, ¿eh? Y te digo una máquina desde el tomador de notas que puede transcribir voz y mandarla, Ujú. hasta ya un transcriptor de voz que también analiza y saca conclusiones y te ordena la información de tal manera de que ese FYI no es un vómito arriba de un mail, Claro, sino que claro. efectivamente es información procesada, analizada y ordenada. Y creo que ese trabajo, muchas veces el humano, y no por incapaz, sino que por tiempo, dice, "Ah, ya, mando lo que puedo, aquí está el mail, Mm, mandé los puntos, nadie se va a dar cuenta, se van a preocupar más si está mal escrito o está, hay error ortográfico o no. Es que claro, claro, claro. como que la gente en redes sociales, tú no se fija y realmente podéis publicar una burrada y te van a decir, se escribe con C, no con S. Totalmente. Yo soy de eso. Yo soy todo el tiempo. Antes lo hacía en público, ahora lo hago en privado, que es más decente, pero me supera. Yo sé que no es importante, pero me supera. Pero tiende a ser un tema de conversación más relevante que analizar lo que la persona está realmente diciendo y hacer el esfuerzo mental de decir, no estoy de acuerdo con tu punto de vista. Claro, claro, claro. Oye, Entonces, ¿qué te iba a decir? Todo esto lo estamos viendo en el marco de lo impresionante que ha sido estos últimos, no sé, meses respecto a los avances en la inteligencia artificial que nosotros como consumidores podemos ver, porque hay gente que dice, no, si esto ya existía, si estaba en laboratorios, no sé qué, pero desde el punto de vista de lo que podemos usar nosotros, el avance ha sido increíble. Entonces, no sé cómo lo veis tú, no sé si, porque hay gente que me dice, mira, esto ha sido y va a seguir siendo un avance exponencial y uno, cuando se enfrenta a un avance exponencial, siempre le parece que el último tiempo fue el más increíble, o
o tú ves que algo pasó que fue como un salto más discreto, como que pasamos de un escalón más chico a un escalón definitivamente distinto? A ver, efectivamente, en la tecnología no es algo que pasó en el último mes, no es algo que alguien prendió un switch y mágicamente apareció este AI. Y estamos hablando de ChatGPT, que en el fondo es como esta interfaz, ¿no? Em, para lo que es GTP, puntualmente lo que ha desarrollado OpenAI, en mi experiencia, yo partí, te diría que a mediados del 2018-19, por ahí entre ¿Ok? medio, tuve unas primeras aproximaciones con lo que estaban haciendo. Yo me puse a investigar, tiempo después me dieron acceso al API de GPT-2 y después GPT-3. Y efectivamente estaba ahí esta capacidad y estaba ahí en muchas otras formas. Ya estaba Jasper, ya habían un Write.ai, había un par de herramientas que estaban utilizando el API de Yo OpenAI. recuerdo, probablemente tú vayas a cachar mejor lo que era, pero recuerdo que hace como 3, 4 años un amigo me mandó eh, un sitio donde uno podía meter un texto, uno metía, no sé, por el comienzo de una historia, el comienzo de un cuento, y la cuestión seguía Eh, escribiéndolo, Totalmente. pero de repente alucinaba, como que se iba para cualquier lado, era medio, Sí. era como medio Lynch, como David Lynch las cosas que escribía. Será surrealista. Sí, sí. Bueno, eso pasaba con GPT-2 y GPT-3, como que GPT-2 principalmente, que tenía como que divagaba. Mm, mm. Eh, Y lo interesante era que efectivamente, como decís tú le ponías ahí un texto y te lo completaba y era como, wow, qué impresionante, pero uno sentía que no, esto no está listo. Como Claro, que esto claro. todavía es laboratorio, todavía está raro. Yo hacía unas pruebas, se las compartía a algunos colegas, les decía, mira, escribí un plan de marketing para el cliente, pero era una burrada, no tenía mucho sentido, estaba Claro. escrito como pegoteado, como que no tenía sintaxis ni gramática, era como que había que armar una base, pero había que trabajar sobre ella. Ok. Y quedaba ahí, era como, ah, qué divertido. Como las conexiones entre los nodos de esta La- cuestión. Pero Claro. claro, uno ve, te dicen, esto es, para la gente que no lo haya visto, pero te dice, esto es la cantidad de información con la que educamos a chat GPT-3 y Ajá. esto va a ser GPT-4 y uno queda como, wow. Bueno, esa construcción de una historia que se está haciendo con este crecimiento exponencial, para volver a Claro, tu pregunta, claro. eh, efectivamente, uno, no es real. Ya creo que eso es importante decirlo desde ya. Ok. No es tan exponencial como nos estamos cuenteando nosotros mismos. Ya todos nos estamos volviendo locos con la ley de Moore y no sé qué. Queremos creer, yo creo como la gente Queremos de creer. Mulder, queremos creer. Yo creo que, mira, hay un queremos creer y hay un queremos estar decepcionados. Que eres parte de la naturaleza humana de decir, viste que no iba a ser así, Viste nos que no engañaron era, nuevamente. viste, que es una actitud que yo me he topado mucho en privado, porque en público cuando uno se mete a LinkedIn o qué sé yo, en general los que están gritando son los entusiastas. Dicen, oye, el Sí. mundo va a cambiar, la singularidad, la. Pero en privado a mí muchos amigos me han dicho, oye, no te compré esta cuestión, si es puro marketing, no es para tanto. Ahora, a todos esos amigos yo les digo, ¿te has metido a jugar con el chat? Porque en general los que te dicen no es para tanto, no se han metido. Es como, Sí, no, no, si sé lo que es, te dicen. Pero tú sí, métete, ve lo bien que te conté. O sea, pruébalo primero, ¿cierto? o sea, úsalo en tu día a día, como que cuando llegáis a ese nivel de que es una herramienta que está al lado, no sé, yo tengo el WhatsApp y ChatGPT al lado, uno al lado del otro y estoy todo el día trabajando y mando mensajes y uso ChatGPT. Bueno, y eso me lleva al punto de por qué te invité a hacer esta conversación y tuviste la amabilidad de aceptarla, porque al final nosotros no nos conocemos de antes. Lo típico cuando uno hace podcast en general parte invitando a los amigos, cuestiones así, pero nosotros no nos conocemos de antes, pero yo llegué por gente que te sigue y que yo también sigo y qué sé yo, Ernesto Jara, entre otros, que en el fondo empecé a ver lo que estabais haciendo y lo que estabais publicando en redes sociales, y creo que de toda la gente que habla de inteligencia artificial, a ti te he visto experimentar. Entonces,
eso lo encontré bacán, porque al final, claro, hay mucha gente opinando, mucha gente reposteando noticias que existen, pero tú tienes muchos videos, invito a la gente, voy a dejar los links a tu Bueno, YouTube, pero tú tenés muchos videos en que me metí al chat y traté de hacer un plan de marketing. Me metí a esta aplicación de imágenes y le pedí que me diseñara un nuevo logo y son experimentos que uno queda como, wow, como bien impresionado. Yo quedé bien impresionado con muchas de las cosas que hay hecho. muchas gracias, mía. La verdad es que esto como toda la tecnología, y yo soy bien nerd y geek para mis cosas, me encantan los botones, me encantan las perillitas, me encantan los cables. Desde chico, desarmando juguete que pillaba que tenía una batería, yo la desarmaba y nadie me quería regalar un auto a control remoto porque yo lo iba a romper. Ese era mi modo operandi. Francisco, qué bueno que me hayáis mencionado el tema de cuando eres chico, que desarmabas cosas. Claro. Porque claro, de repente uno lo que hacía cuando es chico te marca para el futuro. Yo ponte tú, yo no desarmaba nada, pero estaba todo el día leyendo historia y contando chistes, ¿cachai? Entonces, al final uno sigue siendo un poco el mismo, ¿cachai? Sí, no, Pero lo que totalmente. te quería preguntar es que nos cuentes, para la gente que no te conozca, cuál es tu historia personal, tu historia profesional y cómo llegaste Claro. a esto de ser un referente de alguna manera en manos a la obra, agarremos esta tecnología y usémoslas para cosas concretas. Sí, mira, sin en darme muchas vueltas en el tema, pero como te decía, siempre me ha gustado la tecnología, llamémoslo así, me ha gustado los computadores, me han fascinado armarlos, desarmarlos. Eh, Partí estudiando Computer Science en Estados Unidos, en FIU, tratando de entender sistemas, como que era como bien, me fui como bien en ese lado más duro, pero ¿Tú había vivías en Estados Unidos viviendo o...? en Estados Unidos, sí. Viviendo Perfecto. en Miami un par de años, estudié ingeniería de software, pero siempre me llamaba la atención temas como más, llamémoslo más blandos, la fotografía, el arte me encanta, y pasé a estudiar game design y después multimedia design y me especialicé en temas mucho más de marketing, ¿eh? Partí trabajando en agencias de marketing, trabajando en consultoría, y a lo largo de toda mi carrera, siempre el factor innovación ha sido como un tema bien importante respecto a no buscar solamente el shiny object, sino que tratar de entender hacia dónde vamos. Creo que para mí eso es Mm, súper importante, el análisis, y aquí me voy a ir un poco más en la introspectiva, tal vez, el análisis más sí. antropológico y etnográfico y un poco lo que pasa con la sociedad y cómo la tecnología va moviendo a la sociedad, para mí es algo bien llamativo. Me gusta mucho observar el comportamiento. Yo soy de los que se sientan en un café a mirar a la otra gente usar su teléfono, ¿no? Los Claro. miro, sí, los veo como están en el teléfono, no porque me interese lo que está haciendo en el teléfono mismo, sino que me interesa entender cómo está relacionándose con la tecnología. Cosas como, por ejemplo, cuando veía a una persona de la tercera edad enfrente a un computador, así con cara de asombro o con cara de perplejo. A mí Claro. ese momento lo encuentro demasiado rico como para analizarlo, ¿eh? Y, y, y ahí entran cosas como la innovación, como pueden ser temas como el blockchain o el metaverso o la inteligencia artificial, que en su momento eran temas como las redes sociales, que ahí es donde yo un poco como construí mi carrera, era como, ok, ¿cómo usamos estas plataformas para el beneficio de las compañías, beneficio del marketing, en función de las ventas, en función del posicionamiento? Y me fui dando cuenta de que muchas de las cosas que son blandas en Internet o en relación a la Internet, digamos, tienen un componente súper importante del entender cómo funciona el sistema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cosas como el posicionamiento web en Google, el SEO. Ujú. El SEO tiene una base técnica durísima, ¿ya? Que es cómo efectivamente el buscador entiende, lee y analiza y hace el ranqueo. Pero tiene un componente al otro lado que Google siempre dice, hey, hagan cosas para los humanos, no hagan cosas para el algoritmo. ¿Por qué? Claro. Porque el algoritmo trata de emular el comportamiento humano. Entonces, eso también... Podía explicar, porque yo siempre estoy hablando de algo que se llama la maldición del conocimiento y es como que al final uno Ajá, asume que todo el mundo sabe, claro, ¿cierto? claro. ¿Podía explicar lo que es el SEO? El SEO, a ver, en simple, es como uno, dueño de un sitio web, le dice a Google
qué es lo que tiene qué es lo que dice tu sitio web, ¿ya? Es como tú le Básicamente explicas al para salir motor. más arriba cuando te buscan, ¿cierto? Y que el resultado no es para eso, pero el resultado es aparecer más arriba, ¿ya? No Perfecto. necesariamente, y este es un tema como bien importante en el SEO, no necesariamente buscar la posición número uno es un buen trabajo de SEO, porque en el fondo la gente busca con múltiples formas. Entonces uno tiene que ser lo más amplio posible para que la gente te encuentre de millones de formas, en el fondo eso es. Y el SEO, lo que busca el SEO principalmente es darle desde tu vereda, desde tu sitio web, desde tus plataformas, darle suficiente contexto a Google para que Google entienda lo que estás tratando de decir, ¿ya? Y cuando Google entiende lo que estás tratando de decir, lo que va a hacer el buscador es tratar de hacer un match entre lo que tú estás diciendo y lo que, y lo que una persona está buscando, ¿ya? Y hace esa conexión, En en el el fondo fondo. es un esfuerzo de Google por entender el contenido de tu página de manera Justamente. de orientar a la gente que está buscando distintas cosas. Justamente, y las prácticas de SEO son hacerle ese trabajo a Google más simple. ¿Eh? Claro, pero eso es visto desde el punto de vista de el ideal de Google y el ideal de la gente que está buscando, pero desde la otra vereda, desde la vereda de como, oye, yo tengo un negocio, quiero que cuando la gente ponga pollo asado, salga mi local de pollo asado, van donde una agencia, Ajá. donde hay alguien como Francisco del pasado y le dicen, Francisco, necesito que mejore el SEO de mi página. Justamente, y ahí el trabajo del SEO es, ok, hagamos algunos apretes de tuerca en el sitio, que es establecer la parte técnica, pero después hay toda una parte blanda y comunicacional, que es generar contenido, tener una estrategia de palabras clave, estar hablando del mismo tema, profundizando en él y así, estableciendo una autoridad para que Google diga, cuando alguien hable de las licuadoras, este es el sitio y esta es la persona que más sabe de licuadoras. Porque según yo lo entiendo, corrígeme si estoy equivocado, importa mucho que la gente que hace clic, porque vio el anuncio, realmente se quede y le interese e interactúe con el Justamente, sitio, ¿cierto? justamente hay varias, son 200 y tantas variables y señales que usa Google para poder efectivamente posicionarte. Y están divididas en lo técnico, en la calidad del contenido, en las referencias que tiene ese contenido con otros sitios y en la autoridad y luego en lo que el usuario mismo hace. Entonces, por ejemplo, como dices tú, si alguien pincha mi sitio y está un segundo y se va, eso le da una señal a Google que lo que estaba ahí en ese sitio no era lo que la persona buscaba, entonces le voy a bajar un poco ese ranking. Perfecto. Entonces, Entonces, mucho de la pega de los expertos consiste en tratar de entender cómo Google te clasifique qué variables ocupa para tratar de darle las variables justas para que te suba, ¿cierto? claro, y ahí el trabajo está en dos caminos. Uno es efectivamente la parte técnica, entender Google, cómo funciona y por qué. Y luego entender el negocio del cliente, de apoyarlo y acompañarlo en establecer esa autoridad, esa calidad del contenido, esa frecuencia de publicación. Y así. Entonces muchas veces el SEO se confunde con voy a hacer una cosa y voy a estar arriba y si eso no funcionó, Mm, este consultor no funciona o esta agencia no funciona, claro. versus es un trabajo en el tiempo, una construcción de marca y hay un trabajo extenso y que parte mínimo son 6 meses como para que uno vea unos pocos resultados y después son años hasta que uno realmente genere ese valor autoritario que después Google dice, cada vez que alguien, que Miguel Ángel diga content, storytelling, a este yo lo posiciono siempre arriba porque Claro. sé que tiene la autoridad y la gente va a valorar ese contenido. Y ese es el trabajo en el fondo del SEO, no es ponerle más o menos código a tu sitio web, eso es lo de menos. Esa es la puntita Ahora, del... especulando y pensando en a medida que el sistema se haga más inteligente, tal vez con estos modelos de lenguaje, que yo he escuchado, me imagino que tú también has escuchado, creo que incluso publicaste algo que ahora Google se viene con una cuestión que parece que va a ser muy impresionante. Me imagino que cada vez uno va a poder hackear menos un algoritmo, porque al final cada vez el sistema va a entender mejor el contenido y el significado real del sitio, ¿cierto? O sea, hay como el ratón y el gato aquí todo el tiempo, porque las personas hacen algo, ¡clic!, le ganan al algoritmo y el algoritmo se ajusta ¡clic!,
y después la persona hace algo de nuevo y están siempre haciendo como Es sí, una carrera armamentista en el fondo. sí, en el fondo lo que funcionaba hace 10 años atrás para posicionarse hoy día no funciona, porque hay distintas reglas, pero hay reglas, esas reglas se están empujando, digamos, los sitios van empujando esas reglas hasta que esas reglas se ajustan, entonces va modificándose. Y efectivamente los distintos buscadores, no solamente Google, Bing y los demás, si es que hay más, los otros buscadores también trabajan un poco en cómo utilizan estas herramientas de inteligencia artificial para poder hacer ese proceso más eficiente. Y lo que está pasando hoy día en el mundo del SEO y entrando en la conversación de la inteligencia artificial y en la generación de contenido y el chat GTP es que efectivamente la duda es si yo hoy día puedo de forma tan simple generar contenido en masa. De hecho, hice un video hace unos días atrás comentando y mostrando cómo hacerlo a escala. Eh, Google, en teoría, debería penalizarte por estar haciendo este contenido automático. Pero que es la primera idea que todos, en el fondo, todos pensamos lo mismo. Es como, puta, si yo lo puedo automatizar, obviamente Google me va Claro. a pillar. Y es este enfrentamiento armamentista, como lo dices tú. Pero lo que dice Google al otro lado es, hey, no te preocupes tanto si es que el contenido fue generado por una AI automáticamente autogenerado o no. Preocúpate de que tu contenido genere valor. Si tu Claro. contenido no genera valor, sea como sea que lo creaste, ese contenido no va a posicionar bien igual, da lo mismo. Eso es lo que al final Google te está diciendo la base que ha aplicado siempre es contenido de valor, mejor posicionamiento. Punto. Que la gente lo quiere leer y que la gente correcta lo quiera leer al final. Listo. Si tú lo generaste cortando pedacitos de revista o usando una AI o escribiendo a mano, a Google le da lo mismo. Si ese no es el punto. Sí, sí, y es verdad, y ahí uno entra en todo el tema de, bueno, de repente, ¿qué es lo que vale más para mi negocio? En el fondo, porque ahí están las famosas vanity metrics, que las como medidas Clásico. de vanidad, que uno dice como, ay, este posteo tuve muchos likes, pero al final si uno lo está haciendo en un contexto de negocio, uno tiene que ver, bueno, cuántos de esos likes se tradujeron en prospectos, cotizaciones y finalmente trabajo, ¿cierto? O compra. O sea, eso tiene que ver con establecer objetivos estratégicos claros. Y si tú estás haciendo por hacer, sin ninguna lógica detrás, tiene poco valor más o menos likes, no tiene mucho sentido. Lo mismo que cualquier negocio. En el fondo, lo que a mí me parece clave es tener una estrategia y de pensar, tener un pensamiento estratégico, no solamente como estar ahí como zombie. Y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, como del futuro del trabajo, Ujú. creo que esto habla mucho de cómo va a ser el trabajo en el futuro. Porque efectivamente, si la máquina y el AI o cualquier sistema es capaz de hacerme estas tareas repetitivas de bajo valor, como por ejemplo poblar una hoja de palabras, en el fondo Claro. eso hace. Si yo, el ser humano, no soy capaz de darle valor agregado a ese output que genera la máquina, realmente no estoy generando valor agregado, valga la Mm, redundancia, para que no solamente el algoritmo de Google me posicione, sino que para las personas que lo leen digan, oh, qué excelente. ¿Ya? claro. Por ejemplo, a ver, ayer creo que fue, Pedro Pineda, del CEO de Fintual, publicó una nota en el Mercurio que decía, creo que se llamaba ¿Qué opináis? Y era todo un texto generado por OpenAI con ChatGPT. Y tú lees el texto y la verdad es que no tiene ningún valor. Es un texto repetitivo, genérico, como que no dice nada en el fondo. Y uno lo lee y los que hemos trabajado con AI, uno ya lo empieza a olfatear, así como que Se desarrolla como la percepción, tal como cuando uno veía las primeras películas con imágenes generadas por computador y uno le parecía así como, oh, esto es la realidad misma, y ahora uno ve la misma película y dice, pero es que esto es terrible porque ya desarrollaste como el ojo. justamente, y tú lees, y a mí ya me pasa, yo ya empiezo a detectar así como, Mm, esto es 100% AI. Hay una estructura, el AI por default sigue un patrón. sí, Y sí. ese patrón es detectable. ¿Ya? Y Google es sabe medio, leer eso. y tal como tú decías, medio reiterativo. Un amigo me decía que era como C3PO,
Cuando C-3PO conoce a alguien y dice, soy un androide que traduce y soy muy diplomático, y le repite como siempre las mismas cuestiones y dan ganas de empujarle, cállate. A veces, a veces pasa eso, pero en O otras sea, ocasiones uno se impresiona y es como que da en el clavo. es que yo creo que hay dos temas ahí. Obviamente el AI usa un patrón base y que está controlado por el prompt, por cómo tú le das la instrucción. Entonces, si tú le das una instrucción vaga que dice, no sé, Genérica. escríbeme un artículo sobre la importancia de la economía post pandemia, te va a tirar el default, no va a hacer ningún esfuerzo adicional. Pero si tú le das una descripción más extensa, decirle, escríbeme 500 palabras sobre el impacto económico de la pandemia. Usa referencias de 3 sitios al menos que hablen de economía y que sean los más relevantes en el mundo. Y le vas dando una descripción más global a lo que tú quieres que genere. Ese resultado cambia mucho. Espero que te haya gustado esta primera parte de nuestra conversación. Si quieres escuchar la conversación completa, te invito a suscribirte a nuestra lista de correos. Te dejaré el link abajo. No tiene ningún costo y solo debes dejar tu nombre y tu correo electrónico. Pero Miguel Ángel, ¿qué te dio ahora por armar una lista de correos? La respuesta es que hasta ahora he dependido de plataformas como LinkedIn o YouTube para dar a conocer mi trabajo y mi contenido. Hasta el momento me ha funcionado bien, pero gente que sabe de estos temas me ha convencido que tener toda tu audiencia o todo tu negocio, dependiendo de las políticas y algoritmos de redes sociales o plataformas, es una idea arriesgada. Si el día de mañana LinkedIn o YouTube o Instagram cambian sus políticas, empiezan a cobrar o cambian el modelo de negocios y dejan de mostrar mis videos, lo único que nos permitirá seguir en contacto es el correo electrónico. Como siempre, me comprometo a no hacer spam y solo escribirte cuando tenga contenido nuevo, novedades o cosas que realmente crea que te van a interesar y te van a aportar valor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.